Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 12 de Génesis. Y allí, si podemos leer la sección del 1 al 9. Y leo para ustedes. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Y Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas sus posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó luego hacia el monte oriente de Betel, plantó su tienda allí, teniendo a Betel a occidente y a Ai al oriente. Decidió también edificar allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió luego su camino, continuando hacia el Negev. Vamos a ponerle al Señor nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que Él nos dirija y nos regale la enseñanza sobre este texto que Él quiere hacer en esta mañana. Padre, pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, para que en estos siguientes minutos, Señor, este pase de ser un tiempo común y corriente que respire y vive cualquier costarricense hoy aquí en Costa Rica, a un tiempo que solo lo pueden experimentar aquellos expuestos a la exposición de tu Escritura, Señor. Inspirados por medio de tu Espíritu, Señor, los autores, los guiaste aquí a Moisés para darnos una verdad, Señor, revelarnos una verdad que es crucial y revelante, Señor, para nuestros días hoy. Permite que eso suceda, que se vuelva relevante, que la podamos entender y la podamos aplicar para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pido esto. Amén. Muy bien. Saben, hay algo que sucede muy normal en una sociedad como esta con la que vivimos, y es posible que a usted le suceda y a mí me suceda, y es que todo lo que vemos ahí en la televisión y muchas veces en las calles, en los rótulos, en los comerciales, como nos instruyen desde niños en esto de que es el consumismo y el materialismo. ¿Sabes? Algo duro, porque desde chicos estamos siendo bombardeados con ideas de que usted puede ser feliz si usted quiere esto y esto y esto. Desde chiquitos estamos nosotros, hasta hoy adultos, tomando decisiones que no puedo estar contento si yo no quiero los anteojos de tal tipo, de tal marca, y como anda aquel que los tiene, ¿verdad? O si yo no logro tener aquello, si en la vida no logro conquistar esto. Y ese materialismo y ese consumismo, ¿verdad?, está allí latente y no es excepción en la iglesia. A la iglesia también la impacta y la adormece. Adormece la iglesia. Y uno de los celos primarios de la iglesia que debiese de tener cada creyente, y que este consumismo y este materialismo adormece y empieza a estropear bastante, es el celo por vivir en misión para Dios.
el celo de vivir en misión para Dios, en que fuimos creados no para vivir nuestras vidas, fuimos creados para vivirlas para Dios, para vivir para los propósitos de Dios. Entonces todo esto, digamos, las cosas de la vida, digamos, que están creadas, las cosas del mundo, las cosas de aquí abajo de la tierra, lo que hacen es apagar ese celo por vivir en misión para Dios. No hace muchos años yo tenía muy claro la misión que yo tenía para mi vida, pero no estoy seguro que fuera alineada para la misión que Dios tenía para la mía. Y no sé usted en esa lucha dónde está. Si usted sigue completamente entregado para la misión suya, para su propia vida, o si usted ya descubrió cuál es la misión de Dios para su vida, la cual es la misma para cualquier creyente, y ya usted ha estado enderezándose hacia esa realidad, hacia esa verdad, y vivir para Él. Entonces, ¿saben? Yo creo que es súper necesario despertar de ese adormecimiento. Entonces, que hoy el propósito sea más bien motivarnos juntos como iglesia a vivir para esta misión. A vivir para esta misión que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo? Con la mente puesta en las cosas de arriba y no con la mente puesta en las cosas de abajo. Abajo siendo aquí la tierra, lo mundano, la sociedad, y las cosas de arriba, Cristo, quien está en autoridad en el cielo. Quiero despertarte en esta mañana con este texto. Quiero despertarme a mí mismo, a que Manrique vive en misión. Y que usted y yo vivimos en misión, estamos en misión, porque Dios, quien nos lo ha dado todo, está en misión por naturaleza. Por ende, sus hijos también. Hay muchas cosas que se pasan del padre al hijo. Si usted va a mi casa, hay un color deportivo y todos mis hijos tienen el mismo color. Ahora, eso no es que fue así al propio, pero así sucedió. Hay muchas cosas que del padre se pasan natural al hijo. Si Dios está en misión, sus hijos también. Y si un hijo no está en misión es porque tal vez no es hijo. Y eso podría ser, y eso debería ponerte una atención. Y eso debiera ponerte una atención, y a mí también, porque todos estamos en misión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel está cómodo. Este texto es primero se le escribió a Israel, a una nación ya con terreno, con gloria, con el templo, con el ejército, con la adoración teocéntrica que hacían, ¿verdad? Y con ese montón de pueblos alrededor que eran de origen cananeo. Entonces están dormidos y Moisés los quiere despertar y les cuenta la historia de su ancestro, de Abraham. Empezó la historia desde el capítulo 1, cómo todo fue creado, pero los quiere despertar. Entonces, lo primero que quiere decirles es: vea como un solo hombre escuchó la voz de Dios y vea lo que hizo. Le prometió una tierra y él salió en pos de esa tierra y hizo todo lo que tiene que hacer en esa tierra que Dios le entregó. Y le está diciendo a Israel: usted está haciendo lo mismo, porque usted ya vive en la tierra que Dios le entregó. Usted está haciendo lo que hizo, por ejemplo, Abraham. Y allí empieza la comparación entre nosotros. Ahora, con nosotros, la iglesia, nosotros no somos Israel, pero sí hay una aplicación para nosotros directamente. Y es esa: de que si Dios estuvo en misión y Abraham se acopló a esa misión y salió en pos de buscar la misión que Dios le dio, recibir la tierra de parte de Dios, recibir la bendición y transferirla a todas las personas, la promesa de bendición, nosotros que ya la hemos recibido y experimentado, la promesa, el cumplimiento de la promesa de bendición, ahora podemos seguir viviéndola, apreciándola y compartiéndola a otros. Y esa es la misión. Entonces, dos cosillas, nada más, no sé si se dan cuenta, pero pasé al capítulo 12. Eso quiere decir que no leímos capítulo 11, 10 hasta el final del capítulo, 11. Entonces, solamente quisiera decir dos cosas sobre ese capítulo final 11. Hay dos ideas. Después de lo que sucede en Babel, que lo vimos aquí, ¿verdad? Donde Dios, la imparable voluntad de Dios no iba a ser detenida por esta gente.
Esta gente Dios les ordenó que poblaran la tierra, que se multiplicaran, que fueran por todas las esquinas de la tierra. Hicieron todo lo contrario, se quedaron en un solo lugar, edificaron una ciudad y dijeron, no vamos a hacer la voluntad de Dios, y lo que más bien vamos a hacer es que vamos a hacer famosos nuestro propio nombre. Todo lo contrario. Entonces Dios los castiga y los dispersa. Les cambia el idioma y se crearon los distintos idiomas como castigo de Dios para la tierra. Y eso lo que hizo fue que los dispersó por toda la tierra. Entonces lo que hace el final del capítulo 11 es describirnos que, es una palabra que no quiero decir aquí en micrófono y siendo grabado, pero que ¿cómo se dice? Que a fuerza, ¿verdad? A fuerza, no sé eso lo que quiere decir, pero a fuerza el Señor los hizo obedecer el mandato que les dio. Entonces la gracia de Dios por encima del pecado del ser humano una vez más. La segunda sección del capítulo 11 nos va a hablar sobre una familia, que Dios iba a utilizar esa familia sobre sus complejidades, sobre sus imperfecciones, e iba a traer bendición a la tierra, todas las familias de la tierra, por medio de una familia con problemas, con circunstancias. Iba a utilizar esas circunstancias y las iba a pasar por encima para poder llevar la bendición al mundo. Mira allí, capítulo 11. Dice en versículo 27, donde habla del Toledot o las generaciones de Taret. Y dice que estaba Taret viviendo en Ur, que ahí tenía 3 hijos, versículo 11, 27. Dice que a Taret le nacieron 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Dice que Harán murió, uno de los hijos murió. Luego dice que Abraham tomó a Sarai por esposa. Y dice que el otro, Nacor, tomó a Milca, que era la sobrina, hijo de Harán, que había muerto. Dice que Sarai es estéril. Eso quiere decir que no puede tener niños. Por una cuestión biológica natural, no puede, ¿verdad? Entonces vemos las circunstancias de esta familia, ¿verdad? En ese tiempo no se había pasado ninguna ley que prohibiera o limitara los casamientos entre familias, entonces ahí no están haciendo nada malo, es simplemente no hay ley en ese momento. Eso luego ya se limitaría más. Sarai sabemos de que es hija de Taret también. O sea, Sarai, sabemos por otro versículo en Génesis, que lo vamos a estudiar, de que Sarai era hija del papá también, pero por otra madre. ¿Verdad? Entonces Sarai y Abraham son hijos de Taret, pero de diferente madre. Y esta es una familia que el Señor la va a utilizar para llevar la bendición de Él a todas las familias de la tierra. A todas las. Dice después ahí que salieron. Versículo 6, no, perdón, ¿dónde estoy? Versículo 30, Sarai era estéril, pero luego Taret tomó a Abraham, su hijo y a su nieto, versículo 30, a Lot, su sobrino, y se fueron camino a Canaán. Pero parece que se fueron por camino a Arán. Dice que salieron para Canaán, por ende quiere decir que ya sabían el llamado de salir de Ur. El llamado de salir de Ur sucede en Ur. Y entonces van para Canaán, pero se detienen en Arán. Y dice que se establecieron ahí, versículo 31 del 11. Y dice que allí murió el papá de Abraham y de Sara y de los demás. Y nuestra historia comienza ahí. Entonces no es algo nuevo. El diluvio quitó todos los efectos del pecado sobre la tierra, pero no le quitó el efecto del pecado al corazón del hombre. Volvieron a pecar después del diluvio. Luego una sola familia bendecida por Dios, que adoraba a Dios, y sus descendientes vuelven a deschavarse, se vuelven a desviar, lo que nos muestra que si antes del diluvio y después del diluvio hay pecado, es porque el ser humano es pecaminoso en su esencia y está el problema en su corazón. Y por ende Dios mantendría la promesa de bendición para poder echar atrás los efectos del pecado sobre el mundo. Y la promesa de bendición era que podían vivir para lo que fueron creados.
vivir para reflejarle, vivir para adorarle, vivir para servirle. Y entonces esta es la promesa de bendición, que un descendiente de la semilla, un descendiente de Eva, le pisaría la cabeza a un descendiente de la serpiente. Y esa fue la promesa en Génesis al puro inicio, después de la caída. Y vemos cómo esa promesa de bendición, que se echarían atrás los efectos del pecado sobre la humanidad, empieza a cumplirse y a llevarse sobre un linaje específico. Entonces la promesa va de Abraham, es pasada a Set. De Set es pasada a Enoch. De Enoch es pasada ¿a quién? No, a Noé. De Noé es pasada a Set, a Sem. Y de Sem ahora es pasada ¿a quién? A Abraham. La promesa de que un descendiente biológico de esa línea traería un descendiente de la mujer que echaría para atrás las consecuencias del pecado que empezó desde la caída. ¿Tiene sentido? Ustedes y yo hemos estado cantando canciones muy bonitas esta mañana. Hemos estado cantando una que se llama El Dios que adoramos, ¿verdad? Y allí una parte que dice que Él derrotó la muerte y el pecado. Decía la canción, esa es justamente la promesa de bendición siendo cumplida. Usted y yo vivimos a este lado del cumplimiento de la promesa. Abraham es el preceptor en su tiempo de la promesa. Y luego cantamos otra canción que dice el Monte Calvario, ¿verdad? Ahí es donde se ejecutó el cumplimiento de la promesa, con Jesucristo que hizo posible la promesa. Luego acabamos de cantar una que se llama Yahvé, ¿verdad? El nombre de Dios, y dice que vimos su rostro todo lleno de gracia, todo lleno de honor, ¿verdad? Dice que este es el Dios eterno lleno de gloria, y está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria de Dios se dio en el cumplimiento de la promesa de bendición de Dios. Entonces, en el texto lo que vemos es donde Dios continúa en la historia del Génesis determinado por bendecir la humanidad, a pesar del pecado de la humanidad. Traer bendición, ya no solamente a una familia, pero por medio de esa familia a todas las familias de la tierra. Y eso no quiere decir de que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Eso quiere decir que de todos los grupos que hay en la tierra saldrían familias bendecidas con esta bendición. ¿Tiene sentido eso? No dice que Dios bendeciría a toda persona en la humanidad, pero sí dice que de todos los grupos que hay en la humanidad saldrían familias bendecidas. Y ustedes y yo somos de esas familias bendecidas. Muy bien. Dándote esa introducción y esa conexión inicial, quiero ahora ir rápidamente por las ideas del texto. Lo primero que puedo ver es que Dios bendice al mundo por medio de una fe obediente. Hay algunos maestros de Biblia que enseñan esto de una manera muy humanista, de una manera muy realmente fuera de contexto. Algunos dicen, si Abraham salió de Ur y Dios lo llamó y él tuvo gran fe y vivió su vida para la bendición que Dios le dio porque tuvo fe, entonces tú, ¿cuál es el Ur del que vas a salir? ¿De qué Ur te está llamando a salir? ¿De dónde Dios te está llamando a salir? Y por ende, ten fe, porque si sales de ahí y le obedeces al Señor y sigues tu llamado al Señor, entonces te va a dar todas las bendiciones que le da a Abraham y mucho más. Y adivine qué, nada de eso se debe enseñar. Eso no está enseñado en la historia, ni es dicho para que sea dicho con la historia. Lo que la historia está diciendo, el actor principal en la historia no es ni usted ni yo, ni alguien que nos representa a usted y a mí. Usted no es Abraham y yo no soy Abraham. Eso no es aplicable a nosotros. Lo que está en la historia, el actor principal es Dios. Se lo voy a mostrar. Vean los primeros versículos, en la primera sección. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, dentro de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te voy a mostrar. Váyase que yo le voy a mostrar algo. Actor principal número 1. El segundo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Actor principal, Dios. Luego dice, y te voy a bendecir en el 3. Dios. Luego dice, engrandeceré tu nombre, Dios. Y serás bendición, Dios. Actor principal. Luego dice, te voy a bendecir al que te bendiga y maldecir al que te maldiga. Dios actuando. Y todas las familias de la tierra van a ser benditas por medio de ti. Dios actuando también. No es la acción de Abraham, es la acción de la bendición de Dios en Abraham. Yo les explico a ustedes, ya hemos empezado a estudiar juntos desde el capítulo 1, cuando se empieza a presentar esta palabra bendición y maldición. La bendición de Dios es el favor de Dios otorgado sin ser merecido a ciertas personas para que puedan hacer la voluntad de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Y qué es maldición? Lo contrario, que Dios quita el favor para que las personas puedan hacer todo lo que es su voluntad. Abraham está haciendo lo que está haciendo porque el favor de Dios, porque la bendición de Dios está sobre él. Igual como Noé, igual como cualquier otro. Porque el ser humano por naturaleza no va a hacer la voluntad de Dios. Es la bendición de Dios. Cuando aquí pedimos que el Señor nos bendiga, no les estamos pidiendo de que nos replete de bienes y de solo cosas bonitas y se aleje todo tipo de sufrimiento. No es eso lo que estamos pidiendo. Y si usted creyó que le estábamos pidiendo eso, necesito desentrenarlo. Cuando le pedimos la bendición de Dios, es que nos acompañe su favor durante la semana para que podamos vivir para su gloria. Ese es el resumen de lo que hacemos cuando le pedimos la bendición de Dios. Aunque sabemos que la tenemos, la suplicamos una vez más y salimos con esa paz y con esa seguridad de que vamos allí con su favor para vivir para su gloria. Pero en el momento que usted deje de vivir para su gloria, se va a ir el favor. Porque eso no lo va a apoyar Dios. Ok, pues vamos al texto. Entonces, el actor ahí no es Abraham principal, es Dios por medio de Abraham. Ahora, lo que sí parece ser muy claro es que cuando el favor de Dios está sobre Abraham, se muestra una fe de cierto tipo. ¿Qué tipo? Una fe obediente. Dios bendice al mundo por medio de aquellos que ejercitan una fe obediente. Entonces, vamos a ver. Abraham sería de bendición para todas las familias de la tierra, utilizando ¿qué? La fe obediente de Abraham. Vea cómo empezó esa fe obediente. Mira el versículo 1. Vete. Ese vete no es cualquier cosa. Ese es un vete que te va a costar mucho. Le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que no te voy a mostrar ya, a la tierra que te voy a mostrar mucho más adelante. Entonces no te voy a enseñar nada, nada más obedézcame, nada más haga lo que yo le estoy diciendo y usted vaya siguiendo mis instrucciones, porque no le voy a enseñar nada. No hay nada probado, nada más le estoy diciendo sal. Me está diciendo, esta fe obediente es una fe que obedece al pie de la letra, la voz y la palabra de Dios. Esta fe es una fe que pone a Dios por encima de la familia. Mírenlo ahí, de la casa de tu padre, de tus parientes. O sea, por eso sí quiero concentrarme en ustedes y ser muy sensible en eso. Esto es un llamado a Abraham. Eso es un llamado a Abraham a dejar su familia y practicar una fe obediente para que Dios pudiese ¿qué? Bendecir todas las familias de la tierra, porque por medio de Abraham su linaje, si se sale, se van a ejecutar todas esas bendiciones. Por eso esto no es un mensaje para su familia, era para Abraham. Puso la familia abajo y puso a Dios primero. Dejó parientes, dejó confort, dejó posesiones, dejó todo lo que estaba en uno para poder salir en pos de la promesa de Dios. ¿Por qué? Para que se cumpliesen las promesas de Dios sobre su vida, sobre Israel y sobre todas las familias de la tierra.
Sabe, hace muchos años, nunca se me va a olvidar, me marcó el día, toda mi vida, desde el día que lo escuché. Un muy amigo mío, siendo discipulado, de hecho mi primer líder, que me enseñaba la Biblia. Y él, en un momento muy libre, a sus 30 y pico años, me contó que su mamá un día llegó donde su papá y donde ellos y les dijo: hasta luego, me voy porque Dios me ha llamado a servir y me voy con él y ustedes se quedan abandonados. Y él vivió más o menos como 8 años sin mamá, porque la mamá se fue a servir a Dios. Y en su iglesia le dijeron que ese era el llamado de él y que estaba bien que se fuera a vivir en pos de servir a Dios. Y se fue a Europa a predicar el evangelio, porque tal y como Abraham había tenido un llamado, ella también tenía un llamado confirmado por su iglesia, abandonada la familia, y ella se fue. A los chicos, todos los chicos aquí presentes, y por medio de ellos a los adultos también. Toda historia en la Biblia tiene su contexto, tiene que ser estudiada en su contexto. No podemos simplemente agarrar una palabra para allá y para acá que nos suena bonita y simplemente usarla de manera impropia. No. Las palabras en la Biblia, como en todo libro, están diseñadas. El autor las diseñó con un sentido, con una intención y con un propósito. No debiéramos de usar las palabras fuera del propósito del autor del libro. ¿Tiene sentido? Si ustedes se van de aquí afuera y encuentran un libro que el autor escribió en amor a su esposa y dice unas palabras en amor a su esposa, es muy raro que usted agarre esas palabras, ¿verdad?, y las utilice para odiar a otra persona, porque están hechas para amar. No las puedes utilizar en un propósito diferente para el cual fueron diseñadas. Entonces, estas palabras Moisés las escribe porque Dios se las dijo a Abraham, porque quiere enseñarle una lección a Israel. Ahí está el propósito. Estas palabras no están para que nosotros las agarremos, todas, cualquiera de ellas, es una historia, es como un poema. Está amarrado para dar una idea primaria. ¿Cuál? Que Dios cumple lo que promete. Que Dios prometió bendición, que echara para atrás los efectos del pecado y que eso se cumpliría en el futuro. Esa fue la promesa que está aquí. Y ustedes y yo, por medio del Nuevo Testamento, ya sabemos que la promesa se cumplió. El resto son adornos, aspectos de la historia que sucedieron tal y como sucedieron, pero no son para ser aplicados a nosotros. Esto es lo que hacemos aquí, estudiamos cómo aprender la Biblia, cómo estudiarla, y por eso hacer esta pausa es algo sumamente importante. Entonces, no, lo que hizo esa señora, lo que hizo ese pastor, lo que hizo esa iglesia, lo que sufrió esa familia, es sacar de contexto una enseñanza y es pecar contra el Señor al utilizar la familia así. Todos ustedes y yo tenemos una responsabilidad para con nuestras familias, pero al mismo tiempo vivimos para Dios. Entonces, porque vivimos para Dios, lo que nosotros hacemos es, para su gloria vivimos, somos el papá y la mamá y el hijo y el esposo que Dios quiere que nosotros seamos, y eso está revelado en la Biblia. En esa familia, en esa historia, no tiene la intención de enseñar cómo un papá educa a sus hijos, cómo una mamá o un papá trata el matrimonio. Ahí ese no es el énfasis. El énfasis es otro, y por eso la confusión. Entonces no vamos a agarrar la historia así. Lo que sí podemos ver es que hay una fe obediente, una fe que va a trabajar a pesar de la poca probabilidad de éxito, a pesar del costo que es dejar familia. Claramente Abraham pone por encima a Dios por encima de la familia extendida, y se va para poder cumplir la obra del Señor le encomendó a él. También podemos ver de que la promesa de Dios de bendecir el mundo sucede por personas que obedecen en fe. ¿Sabe? Abraham obedece, dice claramente, porque tenía fe. Quiero llevarte a un par de pasajes para comprobarte esto. Por favor, vea a Hebreos 18:8. Hebreos 18:8. Allí, el autor de Hebreos reconoce por qué obedeció. Y eso es un detalle importante,
porque eso determina la fe obediente, lo cual es algo que sí podemos copiar. Hay otros maestros de la Biblia que dicen que no se puede aprender este texto sobre la fe de Abraham y que no deberíamos aprender nada de la fe de Abraham en este texto. No, eso no es cierto. No hay 18, hay 11. Ya les digo, no hay Hebreos 18. Se los arrancaron. Qué bárbaros, que viven de ustedes. ¿Ah? Sí, le arrancaron las hojas. Hebreos 11. Gracias, Rene. Gracias. 11, ¿qué? 8. Y dice, por la fe Abraham al ser llamado obedeció. En más tarde no puede estar. Dice que es la fe que tenía, lo movió. ¿Qué está diciendo? Que la obediencia es un resultado de la fe, de creer. Entonces la obediencia en realidad no es una expresión de que gasto. La obediencia que Dios quiere es la que resulta de creer sólidamente, poner mi confianza en Dios. ¿Tiene sentido? Por eso obedezco. No se tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Qué aburrido. Qué pereza. Nadie hace eso. Esos son un montón de argumentos que podrían haber. Pero si es algo que yo quiero, pero si es algo que yo amo, y si Él me ama, yo lo amo, ¿cómo? Pero Dios dijo no. Entonces mi sólido entendimiento de que lo que Dios dice es perfecto y es lo mejor que Él tiene para mí. Entonces yo obedezco porque creo sólidamente en la palabra de Dios. Punto. ¿Tiene sentido? Es blanco y negro. Ahora nosotros inventamos un montón de otros colores, pero no es así la verdad. No es así la verdad. Les doy un ejemplo de cómo es una fe obediente. Cree, entonces resulta en obediencia. Entonces, vamos a ver. Otro, Génesis 15, 6. Unos capítulos más para adelante, lo vamos a estudiar pronto, pero Génesis 15 y Génesis nos dice que el resultado de la fe de Abraham es 15, 6. Y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. O sea, la acción principal de Abraham no fue obediencia, la acción principal de Abraham fue ¿qué? Fe. Y se la contaron por justicia. Eso quiere decir que agradó a Dios. Entonces ni siquiera pone la obediencia, pone la fe que tuvo detrás de la obediencia. Obviamente en el texto es claro que obedeció, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fe es lo primario. Entonces sí podemos aprender de este texto que Dios bendice la tierra por medio, utilizando fees que son obedientes, que resultan en obediencia. A pesar del costo, obedecen a Dios y le creen a Dios. Obedecen porque tienen fe. Y Dios utiliza a esas personas para bendecir el resto de la tierra. Entonces, vuelve al versículo, porfa, al versículo 2. El 12:2 dice, la primera promesa, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que te prometo, que yo te mostraré. Dice, haré de ti una nación grande. Es una promesa para él y sus descendientes. Un señor que no tiene hijos y que no puede tener hijos. Qué raro. Va a tener que suceder cosas raras para que eso suceda, pero bueno, eso le toca a Dios. Luego dice, y te bendeciré. Dice que le va a dar un favor especial a él. Por eso quiere decir de que se vuelve bendecido. Porque Dios se la da, él de pronto se vuelve bendecido por Dios, teniendo portador de ese favor. Miren el siguiente versículo, dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Porque Dios lo bendijo, puede ser bendición para otros. Y dice, bendeciré a los que te bendigan y al que maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo esto? Bendecido para bendecir. Abraham fue bendecido para ser de bendición para otros. Eso no es un concepto tan lejos para usted también. A él se le dio un favor especial para que él transfiriera ese favor especial a otros.
A él se le dio el conocimiento sobre Dios para que él lo transfiriera a otros. Ahora, por medio de él se cumplieron muchas de estas promesas. Otras no se han cumplido. Pero, por ejemplo, la tierra de sus descendientes, ahí, eso sabemos que sus descendientes no la tienen. Entonces hay cosas ahí que vamos a ir estudiando juntos a través del Génesis que no se han cumplido, pero la promesa de bendición que bendeciría a todas las familias de la tierra, ese es Jesucristo, y ese sí se cumplió. Ahora pregúntense, chicos, necesito ayuda. ¿Dónde están los chicos? Ok, aquí los estoy viendo, necesito ayuda. Muy bien. Si yo les doy a ustedes una manzana perfecta, que dice un rótulo que dice, compartan. ¿Qué harían ustedes con esa manzana? Levantando la mano. La devolvería ¿La devolvería a quién? al que me la dio. ¿Por qué? Porque si quiere que la comparta, puede ser que le da pena no darla, pero él también quiere. Bueno, eso es muy profundo análisis. Pero estoy de acuerdo contigo, eso no es posible. Mira, se me cruzaron. Sí, puede ser. Eso podría ser la motivación. Bien, salta. ¿Alguien más? Entonces, vamos a volver a repetir la pregunta. Voy primero con David. Si yo te doy una manzana que dice, compárteme, ¿verdad? La manzana te la doy y dice, compárteme. ¿Qué harías tú con esa manzana? Cortarlo en mitad Ajá. y dar mitad a una persona. Y dar una mitad a otra persona. Eso es muy bien, excelente, la comparte. Entonces, esta bendición, si a Abraham le están diciendo que va a ser bendecido y que por medio de él va a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿qué es lo que tiene que hacer con esta bendición, con esta promesa de bendición? Pasársela a todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que donde él iba, ¿qué contaba él sobre esta promesa de bendición? Si por ejemplo Dios lo bendijo con un montón de ganado y la gente le decía, wow, Abraham, qué gato, qué montón de ganado, ¿qué decía él? Fue la bendición de Dios. ¿Me explico? Si él iba por donde iba y se sentaba, él lo que decía, le decía a la gente era por qué él tenía la bendición. Dios. Y la gente le preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué? Contame sobre ese Dios. Y él les daba testimonio y les hablaba sobre Dios. Más adelante en el Génesis vamos a ver historias sobre con Labán, con otras personas, donde él les está contando porque él tiene bendición y testifica y comparte el mensaje sobre Dios. Entonces, realmente Dios bendice al mundo por medio de los que practican una fe obediente. Mira aquí esta última parte. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré. Parece que Dios le promete también a Abraham que él va a proteger que eso se cumpla, que él sea bendición para otros. Él va a proteger de que va a ser un hecho, de que esa promesa de bendición ser transferida a otros no va a ser estropeada más por el pecado, ni por un pueblo completamente rebelde. Eso no va a suceder. Dios va a bendecir al que lo bendiga y va a maldecir al que lo maldiga para hacer posible esta verdad, que en Abraham sean benditas todas las naciones. ¿Cómo serían bendecidas las naciones por medio de Abraham? Cuando Abraham hablara, cuando Abraham transfiriera lo que recibió, lo que él sabe sobre la bendición, la promesa de bendición, que la serpiente sería, los efectos de lo que hizo la serpiente en el inicio sería echado para atrás y Abraham le contaría eso a las distintas generaciones. Lo que él sabía lo transmitiría y así se transmitiría la bendición, la promesa de bendición. Muy bien. Ahora, la fe obediente es un resultado de una inamovible confianza en la palabra de Dios. Mira el texto, que llevo al versículo 4. Dice: entonces Abraham se fue tal y como el Señor le había dicho. Necesito ayuda más, chicos. ¿Qué significa que Abraham
hizo tal y como el Señor le había dicho. ¿Qué significa eso? Isa, Que obedeció al Señor. más alto. Que obedeció al Señor. Que obedeció al Señor. ¿Qué más significa? Sarita. Que siguió todas las reglas. Que siguió todas las reglas, que obedeció, que siguió todas las reglas. Si había reglas, las hizo. ¿Qué más? ¿Qué pueden agregar? Que hizo todo lo que el Señor le había dicho. Chicos, no me abandonen, no me abandonen. Ok, Isaac. Y cuando dices todo, ¿a qué te refieres todo? Todo lo que Dios le dijo. A ver, a memoria, Isaac, ¿qué le había dicho? Le había dicho Que si fuera de Ur, que si fuera de Ur. que no obedeciera, que iba a ser una gran nación por él. Ok, y que obedecía. Y dentro de esa salida le dijo, deja la casa de... Vale. ¿Y eso qué entiendes quiere decir? Y que tiene que abandonar a todas las familias. Ok. Y entonces, dice aquí que hizo tal y como el Señor se lo dijo. ¿Ven el tipo de fe obediente? No es obediente en un poquito, en más o menos un poquitito, es en todo lo dicho de acorde a la palabra de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Dice, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai, a su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Eso quiere decir, digamos, que en esos años lo que se trajo de Ur, lo que se puso en Arán, lo que recolectó y produjo en Arán, teniendo la bendición de Dios, eso fue lo que se llevó. Ahora llega y dice, y las personas que habían adquirido en Arán, que eso pongamos pausa. Algunas personas dicen que eso se refiere, ve, que en ese tiempo Abraham tenía esclavos. Bueno, leyendo varios eruditos y gente experta en este idioma, dicen que si hubiera sido, si por la palabra personas se hubiera referido a esclavos, hubiera utilizado otras palabras. Es muy difícil que hubiese querido decir esclavos o siervos, ¿verdad? Alguien se le ocurrió, uno de estos eruditos dice que lo que se está refiriendo es a prosélitos, gente que había convencido a seguir su misma fe, gente que había convencido a glorificar junto a él al Dios en el que él había creído y que él seguía. Y que esas personas son gente que si bien le sirven a él o sirven con él y van con él, es porque habían adoptado las mismas convicciones que él les había testificado. Es una posibilidad. Aquí no dice, pero es una posibilidad. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Acuérdense, ¿qué hizo Noé sobre el hijo de su hijo Cam? Había 3 hijos de Noé, y cuando uno de sus hijos lo vio desnudo, ¿se acuerdan? Y fue y le dijo a los otros, él lo maldijo, pero no maldijo al hijo. ¿A quién maldijo? Al hijo del hijo, al descendiente, a los descendientes del hijo, que se les retiraría el favor de Dios para que pudieran hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que ha llegado a la tierra de los descendientes de esa gente, la gente que moraba allí. Dice en el 6, Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Siquem es un lugar, ahora lo van a ver en la siguiente figura, pero lo que llama la atención es a la encina de Moré. Las encinas, en ese tiempo, y hay varios pasajes en Osea donde pueden ver, las encinas es donde los cananeos hacían los oráculos y los sacrificios y los altares. Entonces la encina de Moré es un lugar de culto cananeo, ahí es donde hay sacerdotes dando oráculos, haciendo sacrificios. Dice que llega ahí, ¿ok? Entonces dice, los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Entonces hay algo que podemos ver en esta segunda parte, y es un Abraham que está viviendo su fe en medio de una cultura completamente antagónica a lo que él está practicando, que vive bajo el retiro del favor de Dios en la manera que ellos vivían sus vidas para vivirlas para su gloria o para su voluntad. Entonces más bien es un deschavo. Practicaban, Osea nos explica cómo los cananeos
practicaban sacrificios de niños, practicaban sacrificios humanos, ¿verdad? Una depravación completa. Él está allí, se coloca allí. Es muy posible que vaya a haber oposición contra Abraham sobre lo que cree y lo que practica, pero el pasaje nos describe que él confiaba de manera inamovible a la palabra de Dios, aunque eso lo llevase, porque él está en misión, él vive en la misión de Dios. Dios le dijo, vaya para allá, a la tierra que le voy a dar, y él obedece y sigue la palabra de Dios. Entonces yo sí creo que nosotros podemos aplicar este principio. Nuestra fe obediente tiene que ser una que conoce, que sabe, que crece en conocer y que sigue plenamente al pie de la letra la palabra de Dios. Los chicos aquí, ustedes como hijos, tienen pasajes muy importantes escritos para los niños, que tienen que confiar, tal y como Abraham confió en la palabra audible, escuchable de Dios. Nosotros tenemos la palabra escrita, hijos. Todos los niños aquí presentes, el Señor quiere que ustedes honren y respeten a padre y madre. El Señor quiere que ustedes se respeten los unos a los otros, que busquen y sigan a Dios y lo amen con todo su corazón. A los padres, la palabra de Dios dice que enseñen a sus hijos a obedecerles, literalmente, y dice que no los provoquen y que los entrenen en la disciplina y en la instrucción del Señor. A los esposos y a las esposas aquí presentes, hay pasajes claramente de la palabra de Dios. Ámense como yo los he amado. A los esposos, ámenlas como Cristo ama a la iglesia. Y a las esposas, respeten y honrenlos, tal y como la iglesia respeta y sigue el liderazgo de Cristo. A la iglesia, vivan para la gloria de Dios. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que el Señor nos ha enseñado. Tal y como Abraham no se quedó en un lugar, sino se fue en misión, y donde quiera que fue, habló sobre el Señor. Ustedes y yo deberíamos de tener un celo como iglesia, para que esta iglesia esté en misión, para que de todas las naciones y de todas las familias de la iglesia, de la tierra, conozcan, salgan creyentes en el nombre del Señor. La última parte, mira lo que dice. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte oriente de Betel, plantó su tienda y entre Betel y Jai, al oriente, y edificó allí un altar al Señor. Quiere decir que altar pagano que se topaba, altar para adorar a Dios que levantaba. Entonces, si él podía ver dónde estaba ya el centro de culto pagano, él se colocaba a un lado y levantaba un altar para la gloria de Dios, y dice que proclamaba su nombre. Eso quiere decir que oraba, que adoraba en el sentido formal, para que la gente lo escuchase. Lo que hacía es que iba reclamando. Si Dios le prometió que esa tierra era para sus descendientes, entonces él iba por cada sección que visitaba y hacía ese acto como un reclamo. Ustedes cananeos están aquí, pero esto el Señor me lo ha declarado que va a ser para mis descendientes. Y lo dedicaba para la gloria de Dios. ¿Tiene sentido esa acción? Entonces, lo que vemos es que su fe lo mueve a ir directamente desde adelante donde salió, y podemos ver cómo los dos primeros altares de los 5 que él levanta, vamos a ir estudiando que va a seguir levantando altares para darle adoración a Dios. Entonces aquí en el último dice que estaba a la par de un centro de culto que es Betel, centro de culto de los cananeos, donde levanta el altar para glorificar al Señor con él y todos los suyos, los que lo habían acompañado desde Aram. Entonces, una vez más, vemos a este hombre de fe obediente que sigue el llamado de Dios, pero vive en misión. Dios le prometió la tierra, sale a reclamarla,
pero testificando a Dios en todo lugar donde están. Y yo creo que este es el segundo factor que nosotros sí podemos copiar. Ustedes y yo ahora conocemos el nombre y apellido de el cumplimiento de la promesa de bendición. La tierra sería bendecida si pone su fe en Jesucristo para su salvación. Sus pecados le son perdonados, justificados frente a Dios. Y ahora se rompe el poder del pecado en la persona, porque el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona. Y las consecuencias de la caída se echan para atrás. Es una realidad que tú y yo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Abraham, con la poca información que tenía, con una esperanza de promesa, lo que le tocaba traspasar es la fe que tenía y la información que tenía, ustedes y yo tenemos que estar en la misma misión. Él anunciar una promesa que no se había cumplido. Ustedes y yo anunciar que la promesa ya se cumplió. ¿Y tiene nombre? Jesucristo. Saben, no hay mayor llamado que la iglesia pueda tener, un creyente, una creyente puede tener, que es prepararse para compartir las buenas nuevas del Evangelio a sus nietos, a sus hijos, a sus vecinitos, a sus compañeros de trabajo. Esta no es la labor del departamento de evangelismo de la iglesia, eso no debería existir. El departamento de evangelismo de la iglesia está aquí, y son ustedes. Cuando invitan a más gente a venir a la iglesia para que escuchen el evangelio, cuando los invitan para poder testificarles a ustedes, tal y como Abraham hacía ahí, a la par de un altar. Usted no tiene que edificar un altar, no tiene que hacer sacrificios, solo tiene que invitarlos a casa y testificarles la fe que usted tiene. Solo tiene que entrenarse para poder entender y poder compartir las buenas nuevas del evangelio. Y ahí, en la sala de la casa de ustedes, o en la de ellos, o en el trabajo, poder compartir esta misión que él tenía, pero ustedes y yo ahora mucho más habilitados para hacer esto. Mis hermanos, resumamos. No, una fe agradable a Dios es una fe obediente. Claro que sí. Un cristiano y una cristiana que vive para la gloria de Dios está en misión. Está en misión. Que se le lleve lo que usted sabe, lo que usted le ha creído a otras familias de la tierra. Que esta iglesia viva en misión para que le lleve el cumplimiento, las noticias del cumplimiento de la promesa de bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Porque hay un día en el cual dice que de toda nación saldrán creyentes, adoradores de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hay naciones, hoy hay grupos completos donde no hay ni un solo creyente. Viene ahora el mes de misiones, donde estamos tratando de volver cultura de esta iglesia. Que Dios está en misión, por ende esta iglesia también, por ende tú y yo también. Para que de los nuestros salgan a anunciar el cumplimiento de esta preciosa promesa de bendición que gozamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Padre, en esta mañana que hemos explorado el testimonio de tu hijo Abraham, de cómo has llegado a cumplir la promesa que hace miles de años diste a él. Señor, hoy de este lado podemos contemplarte como aquel que la cumplió al traer a Cristo a la tierra, tu Hijo Jesucristo, a morir por los pecados del mundo, haciéndose efectiva, Padre, sobre las vidas de todos aquellos que ponen su fe completa y ciega sobre Cristo, Dios, muriendo en la cruz por ellos y en su lugar. Y tú, lleno de misericordia, nos regalas vida eterna, salvación, santificación, relación, adopción. Padre, que estas buenas nuevas, que esta bendición que hemos recibido, hagamos lo mismo que hizo Abraham y sintamos la responsabilidad de compartirla, de adquirir ese mismo celo y compromiso para estar en misión. Y puedas seguir, Señor, preparando nuestros corazones para saber a quién testificar,
que podamos orar en esta mañana, juntos como iglesia, que nos muestres aquí a cada uno de nosotros a quién quieres que nosotros demos testimonio, a quién quieres, Señor, que deseas que transfiramos las noticias de este cumplimiento de la promesa en Cristo. Coloca a esos hombres y mujeres, muchachos, muchachas, chicos, chicas, Señor, vecinos, trabajadores. Coloca un sentido fuerte de que estás llamando a hablar a este grupo de personas. Coloca desde ya, Señor, a quienes debemos de invitar a nuestra iglesia para que puedan conocer la enseñanza, Señor, de tu palabra, para que puedan estar en una iglesia sana. Colócanos en nuestros corazones, Señor, aquellos que no se congregan en ninguna iglesia hoy. A los creyentes que por una u otra razón, justificada o no, Señor, no se congregan, que podamos ir donde ellos. Que podamos traerlos para que en una iglesia, Señor, se les pueda enseñar tu palabra y que puedan vivir en el marco de una familia espiritual. Señor, cubre esta congregación, ayúdala a seguir creciendo, en encontrarse cada vez más fiel a tu palabra. Y te llamamos, Señor, para que nos llames la atención, para que nos enseñes cómo podemos ser más fiel a tu palabra, jóvenes. En el nombre de tu Jesús pido esto. Amén. Muchas gracias.